dichos entre tantas palabras que hay. Entreverada, decir bien, decir mal. Entre tanta gente entrelazada en el hoy. Entretenida, decir bien, decir mal. Entre abrir, entre cerrar, entre cruzar, entre cortar, entre chocar entre los dos. Corrección, entre dichos. Pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Entredichos, el programa oficial de radio del Colegio de Traductores Pero Públicos. qué voz de feriado, Valeria Cardoso. Que me levanté hace 2 No, minutos. estoy enferma hace un mes y ahora me subió la nariz, así que vamos bien. Qué hermoso arrancar así divino, la mañana. Divino, chicos, divino. Bueno, les contaba que este era como el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos. Colegio Público. Bueno, es Claro. feriado. ¿Cuánta gente nos estará escuchando? Nadie. Por ¿Quién se favor, levanta un 25 de escríbanos mayo? lo que nos estén Claro, escuchando. el único que nos esté escuchando. Necesitamos saber que están ahí. Sí, Claro, por favor. exacto. ¿A cargo de quién está este programa? De la Comisión de, De Español. Bueno, antes de empezar con toda la cháchara de siempre, vamos a decir cómo se pueden contactar. ¿Qué Muy les bien. parece? Arranca. Bueno, Me parece un muy buen comienzo. esa persona que nos está escuchando nos puede mandar un mensaje a través de Twitter, @entredichosok, o puede mandarnos un correo electrónico, entredichos@traductores.org.ar. Le quiere poner onda con la voz así congestionada. Ya está, Claro. no te esfuerces, No, dale, ya todos está. sabemos que tenés voz hermosa. Ya lo Hoy sé. no está, ¿qué va a hacer? A pesar de Hoy la... se fue. Hoy Claro, se fue. se fue. Bueno, si se quieren comunicar con la comisión de... ¿Te interrumpió o habías terminado? No, ya No, terminé. ya Ah, había listo, terminado, ok. perfecto. Si quieren comunicarse con la comisión de español, lo pueden hacer a través del correo electrónico que es espanol@traductores.org.ar, o bien seguirnos en la página de Facebook, facebook.com/comisión de español. Al momento tenemos 2.805 seguidores. Muy bien. E ¿No inauguramos... teníamos 7? ¿Qué? ¿Seguidores? Tristísimo. No, no, 2.805. Ah, 2.805. ok. Bien. Gracias. Bien, bien. Esta semana relanzamos las instantáneas con una nueva, así Bien. que este es el momento de seguirnos si todavía no lo hacen. Por las instantáneas. Por las Obvio. instantáneas. Ah, la mira. gente Y las pide noticias gritos. que las colman la instantáneas. página siempre. Mirá vos, qué cosa impresionante. Impresionante. Dami, Bueno, contanos. como bien decía la traductora Cardoso, y estamos todos así, ¿no? Porque No, porque la se vino, gripe- se vino la enfermedad. Noten mi voz. Hola. Hola. Hermosa. No Muy hay bien, una mejor- congestión. Mejor que nunca. Vamos Bueno, a compartir la medicación, Santilli. El programa es el programa de radio del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Pueden visitarnos en traductores.org.ar y también estamos en Facebook, en facebook.com/ctpcba. Bueno, ante todo, feliz Día de la Patria. Ay, Feliz sí. Día de la Patria. ¿Saben cómo me sí. levanté hoy? Con ¿Cómo te churros. levantaste? No. Ah. No, 2 mates de casualidad me tomé. Ah. ¿Dos para- tristes mates? Dos tristes, ni un mates, café, no, nada. 3 empanadas. 3 2 empanadas, mates, bueno, claro. entonces, pasaron los granaderos por la puerta de mi casa. Mirá La vos. la orquesta de ¿Por los qué? granaderos, porque es 25 de mayo. No, pero ¿por qué? En mi casa no pasan los Ah, granaderos. porque vivo cerca de los No, granaderos. pero Ah. pasan, eso te iba a decir, pasan seguido. Pasan por tu seguido. casa. Hay Claro. mañanas que me levanto con la marcha de San Lorenzo que me encanta igual. Así que A mí me no hay encanta. problema. El otro día estaba cantando, de hecho. A caballo, el detalle. La milanesa. Ah, no. También. Ah. Los granaderos a caballo. Qué grande. ¿Qué Imagínense, anda, Iván? no sé. Imagínense. Siempre traes la información a A medias. media, sí. claro. Bueno, no me levanté de la cama a ver si iban hacia el norte, hacia el sur. No me levanté. Claro. Imagínense, después de que pasaron 50 caballos, Claro. ¿qué queda? Los rastros que El quedan aroma, sobre la casa. el aroma, claro. hermoso, El aroma hermoso. delicioso. Bueno, así que me levanté con los granaderos. Sí, feliz día patrio, 25 de mayo. 25 de mayo, bueno, feliz día para todos los argentinos.
Bueno, hoy tenemos un programón, ¿no? a pesar de del- que es del feriado y que nos feriado. costó levantarnos y temprano y qué sé yo. ¿A quién vamos a tener hoy? Hoy nos van a estar acompañando Ricardo Chiesa y Santiago Murias. Un programa un programa, picante. Específicamente dedicado a la traducción jurídica, que es un tema que se pide muchísimo, ¿sí? Uno de los temas, o el gran tema de nuestro querido Colegio de Traductores. Así que hoy vamos a estar dedicándole un programa a eso, así que esperamos hacerle muy linda compañía mientras todavía están seguro durmiendo o levantándose, No, o por lo menos en la están cama haciendo seguro. están haciendo remolones en la cama. Yo haría Sí. eso. Mariana y Emilia nos están escuchando, le mandamos No, saludos. están durmiendo. Gaby tampoco. No, Así Gaby que qué no le triste. mandamos saludos No le hoy. mandamos saludos. O sea, a te ninguno de ellos. levantaste y veías cómo roncaban No, los no, trochemotes. triste. Olvidate. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes veían Magic Kids? Obvio, cuando eran y hoy hay una chicos? maratón. No llegó a Sí. San Nicolás. No llegaban a- ¿De qué estamos hablando, chicos? Magic Claro. Kids. Yo tenía repetidora de Rosario, imagínate. ¿Y qué veían en Rosario? Telefe Canal 13 repetido por Canal 5 Rosario y 3 de Rosario. Listo, Ah. eso era Esto es todo una lo que vida había. triste. ¿te das cuenta? Yo veía los snorkel. programación, los canales de Rosario. Sí, tenía Ah, Grande qué Pa, por interesante. ejemplo, estaba. Grande pa. Uy, se me vinieron todas las otras juntas. Bueno, resulta que hay un sitio web que por streaming pueden seguir hoy todo el día como si fuera ¿Qué es Magic Kids? Magic Kids. Ay, Dios padre. mío. Bueno, Me va a dar audiencia, para me tarde. voy. Te voy a decir, bueno. Nuestro operador dice No, que es triste. Yo quiero explicar que soy muy joven. Bueno, Acabo de cumplir la semana pasada 23. grande, Claro. dijo grande pase 2 minutos. Muy buena Nos la apunta, aclaración. claro, ¡Qué que dijo grande. botonazo! ¿Quién es este chico que no, Bueno, que vaya saliendo. último día? Magic Kids es un canal que El canal, Santilli. donde vos podías ver programas tan espectaculares como por Mostrame ejemplo Detective Conan, Dragon Ball Z. Nivel X, a jugar Ah. con Hugo. ¿A jugar ¿A con jugar? Hugo? ¿No sabes lo que es a jugar con Hugo? No, Jamás. paren, yo tengo una anécdota. Me gané la bicicleta, pero no sé andar en bicicleta. Buah, Entonces me ¿La dieron vendiste otra en Mercado cosa. Libre? No, Ah. me dieron otra cosa porque Ah, era sí. re triste. te lo hubieras quedado Es igual. muy triste, sí. Sí, sí. Mostrame el logo, Mirá, el por logo de ejemplo, Magic de Kids. Magic Kids. Mirá, ahí lo Magic tenés, el logo Kids. de Me Magic suena igual Kids. un poco, me suena. Pero éramos más grandes, ¿o no? Beta X podías ver, Para de esa Sí, todo. época. sí, Era Magic Kids. dejó de emitirse en el 2005 Magic Ah, Kids. O sea, ok. Sí, 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 quizás sí, era... ¿Y no. qué hay en Magic Bueno, Kids? en el sitio web bonlive.tv/animastic-tv, Bon Oh, es qué B difícil. corta A U G. Después lo pegamos en el Ah, porque sitio. es re alemán, Fon. Fon, claro. Claro, Fon. B corta U G H N live.tv/animastic-tv. Todo el día van a estar hoy haciendo de cuenta que Magic Kids está vivo. Que ¿Y sigue qué puedo vivo. ver entonces? Y Dragon y Ball podés Z, ver yo te Dragon Ball recomiendo. Z, Sailor solo- Moon. A las 12 Sailor Moon, me muero. Sí. Sailor Moon sí Te lo das veía. cuenta. A las 11 Pokémon. lindo. No, Pokémon. Una cosa de locos. Doraemon, bueno, Dragon Ball a la ¿No 1, están los que vos lo querés snorkel? ver, a jugar con Hugo 13:30. A la noche pueden ver los Presiona Caballeros del 5. Zodíaco. Uy, los caballeros del Zodíaco. No, la Sailor rompen. Moon quiero ver. Qué Sailor lindo Moon a Sailor las Moon. 12. A las Bueno, 12. a las 12. A Ya las tengo 12. plan. ¿Cuál era Correcto. tu preferido, Sandra? ¿De quién? ¿De Sailor Moon? No, de Magic Sailor Moon. Kids. Sailor Moon era mi... ¿Sabes qué me gustaba programa también? favorito. Y Gem and Cocomiel. the Hologram. Cocomiel. ¿No veías Cocomiel? Me Ay, suena. Virginia, si no sabes lo que es Cocomiel... No. Bueno, me suena. el próximo programa, la próxima reunión de comisión, ay, qué mal que estoy, del programa, vamos a ver Magic Kids, ¿te Vamos parece a ver bien? Magic Kids, no. Bueno, no, pero no importa. ¿Qué sé yo? Bueno, sí, hecha- miremos Sailor Qué Moon. linda introducción para un programa de traducción jurídica, ¿no? Totalmente. Pero bueno, no, pero lo quería escúchame, comentar todo porque eso estaba doblado y qué sé yo. Hacete cargo. Hoy me levanté a la mañana, pongo, estaba Connie Chan a las 7 de la mañana. Qué lindo. No, una cosa de loco. Yo me levantaba re temprano para ver Dragon Ball. Y después lo repetían al mediodía y lo Dragon Ball veía. ahora lo pasan en los canales que ven ahora los chicos Sí, también. sí, también. Ah, Claro, ok, ok. Porque es un pero- clásico. No, está bien, pero digamos. ese perduró en el tiempo. Sailor Moon no, Claro. por ejemplo. Sailor Moon sí, Sailor Moon se salió una serie nueva el año pasado. ¿En serio? Sí, estás ¿Y muy dónde lo- desactualizada. Sí, Totalmente. con los No, después charlamos. Después lo vamos a Yo leccionar. quiero contar otra anécdota de un 25 de mayo cuando era chiquita. ¿Puedo? Sí, ¿Tengo dale. tiempo? Tenés sí, como sí, un sí. minuto. Tenés Un como medio minuto, segundo, perfecto, vamos. suficiente, me sobra. Para en cuarto grado había que escribir un poema sobre, bueno, perdón. Ahí vamos, ahí vamos. Un poema sobre el 25 de mayo. Ajá. Ah. Y Ajá. había uno que iba a ganar y iba a leer en el acto. Se Oh, escribió un poema. Eso era como el La Zoom. perseguía la maestra durante 15 días, le iba preguntando, recreo, Claro. la que miraba atrás, ya eligieron quién ganó, ya eligieron quién ganó, ya eligieron quién ganó, ya eligieron quién ganó. Así hasta que un día me dijo, sí, ganaste vos, Virginia. Para mí que nadie más Porque se era la había única que- presentado. Era la única que se había presentado. ¿Pero y de qué era el poema? Y Hoy leíste. 25 de mayo, pienso en mi patria tan niña. Ay, se la acuerda. Y la libertad. Ahora entendés por qué no veía Magic No, Kids. no, por ¿entendés? favor.
Manda el corte, Valeria, por favor, porque no esto. Bueno, vamos a una breve pausa y hermoso. volvemos con nuestros grandes invitados. Entredichos. Bueno, estamos de regreso y con muy buena compañía. ¿Cómo andan? Bienvenidos en este feriado. Buen día, soleado. muchas gracias, muy bien. No, Muy gracias a bien, ustedes. contentos. Gracias a Por ustedes. venir. Muy contentos de estar acá el Claro. 25 de mayo. Sin café, te das cuenta. Hoy no, claro, no estaba ni la. No hay nada, a nuestros ni las luces oyentes le estaban, contábamos que no, claro. pobres, no les pudimos ofrecer ni un café porque Nada. no estaba ni la cafetería. Los alfajores de abajo. Los alfajores, les No, gustaban nos los olvidamos alfajores, el bueno. mate, decía. Sí, Ay, había que traer sí. el mate. ¿Cómo no Qué mandar, pecado. no? Bueno, no importa. Bueno, la ¿cómo próxima. andan? Che, pero escuchábamos a Kate Nash con Ah. Foundation. Un día que ponen un tema que me gusta a mí, no lo nombran. Es ¿A que vos no te me parece? gusta esa canción, No, por che, eso. ay, Sí. Valeria siempre No, tiene que decir lo que no le gusta. Sí, qué es una cosa El que que. viene después a mí me encanta, ya les aviso de ahora. Pero a ella no le va a gustar Uptown tampoco. Funk. Ah, ese me gusta. Sí, Ahí sí, está, sí. ¿viste? Ese me gusta, ese me gusta. Bueno, ahora sí, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Con sueño. Sueño, no, che. No, pero si está, es re tarde y no es feriado. Vos sabés que los traductores andamos de noche. Sí, Totalmente. hablábamos de eso, de los horarios. ¿No? Estuviste trabajando hasta muy tarde. No, no, ayer. mientras sí, ¿qué sí, estuviste sí. haciendo de noche? Sí, no, estamos una semana. Viste que no tenemos nosotros los días normales de No, la gente no, normal. no, no. Cuando la Existe gente el hace feriado. claro, de 9 a 18 uno está haciendo cualquier otra No, cosa. es otra cosa, sí, Claro. sí. Salimos a lo mejor un martes a la tarde. Tal cual. Pero bueno. ¿Cómo les fue en el Congreso, muchachos? Ricardo. Muy bien, para mí fue una experiencia interesante, como todos los congresos no lo pude disfrutar del todo, pues, pude estar todas las tardes y asistí a unas cuantas presentaciones. Ya estuve mirando el CD, bajé una cantidad de ponencias, ahora me tengo que dedicar a leer todas las que quiero, que son la mayoría. Ya puedo recomendar algunas. A ver, Bien, contanos. arranquemos. Se puede, Sí, claro. porque para los traductores, en general, parecería que siempre todo lo más interesante es lo que tiene que ver con el cómo hacer y el qué hacer. Pero claro. Sí. hay mucho que se presentó en el Congreso que tiene que ver con la tarea de investigación del traductor, de muchísimo valor. Y bueno, la de Hurtado Albir sobre competencias del traductor fue muy interesante. Lástima que está solo el resumen y que ella no envió la presentación que yo vi, el PowerPoint que ella presentó era excelente. En realidad ella grabó la videoconferencia y después estaba ahí también para responder las preguntas que hubiera. Fue muy clara en su presentación, pero bueno, estaría bueno pedirle que Sí, la sí, presente. eso, la gran mayoría de los invitados especiales y participantes especiales no nos enviaron todavía, pero sí va a estar disponible la actualización a medida que vayamos recibiendo. Está muy así que bien, bárbaro. A Hurtado vamos. Me lo voy a anotar para. Para pinchar un poquito. Esa es una de las que me parece que valió mucho la pena. La de Leticia Balonés sobre culturemas es un ensayo, no es una ponencia. Es realmente muy, pero muy valiosa. En materia de corrección de traducciones está muy buena la de Silvia Firmenich, también traductora pública y también traductora literaria y técnica científica de lenguas. Bueno, hay varios trabajos. La de Alicia Vicente también sobre culturemas me pareció muy buena. ¿Y tu presentación, cómo lo viviste? Bien, con muy buena recepción. Mucha Creo gente, que- ¿no, Ricardo? Sí. La sala llena. Había mucha gente, sí. Yo no veía nada, como que, yo no veía nada, dos filas, creo que, pero sí. Después vi las fotos y Muchísima había gente. mucha gente. Sí, muchísima gente. Lo curioso, yo siempre me río de lo mismo y creo que tal vez queda un poco mal hacer ciertas cosas que hago, pero ya a la edad que tengo no me importa. Y es lo siguiente, que en los congresos creo que todos como asistentes nos tenemos que acostumbrar a preguntar si nos interesa algo en relación con aquello de lo que el orador ha hablado. Eso fue muy raro. Y en tu no ponencia. cualquier otra cosa. Exacto. Es decir, es muy común que por el hecho de tener cerca a, por ejemplo, un personaje que viene del exterior, después de que habló sobre la macrocompetencia traductora, vos le preguntes, no sé, ¿cómo está el tránsito en Valencia? Y bueno, está bien que está bueno que está ahí La gente el quiere orador, charlar, por ahí no quiere- tenés...
quiere tener ese uno a Pero uno. había 500 personas, de las cuales 2 o 3 tienen la oportunidad de preguntar algo. No se puede volver, cuando uno habla de categorías, de métodos, de estrategias, a preguntar cómo se traduce una palabra. No es una crítica, porque es humano, todos necesitamos saber algo, pero a lo mejor eso, en un congreso, por ejemplo, queda mejor para los pasillos, porque todos nos la pasamos charlando y nos hemos perdido muchas cosas, porque estamos también conversando en el entre Pero tanto. Y, bueno. en tu ponencia fue muy particular, porque justamente tu ponencia era, bueno, tratemos de despegarnos un poco del glosario, y las 3 preguntas fueron, ok, ¿cómo se traduce, no sé, silla? Y fue Sí, como... no hubo las preguntas eran interesantes per se, eso Lógico. hay que reconocerlo, pero creo que no guardaban Ninguna la primera, relación. sobre todo, relación con la exposición que se había hecho, y eso a veces va en desmedro de otras preguntas que hubieran querido formular otros y que no pudieron, nada más. Pero No, y además lo que a uno como orador también le gustaría, ¿no? Porque vos estás presentando un trabajo y te interesa que te pregunten sobre eso mismo, porque vos vas en ese momento, no es que estás predispuesto como un diccionario, sino que estás exacto, para sobre lo que vos o tampoco presentaste. tenés una opinión formada sobre todos los temas, No, por supuesto. entonces no estás preparado porque estés ahí sentado para responder Cualquier a cosa. todas las preguntas que se No, formulen. trabajaste sobre Es eso. irresponsable además Claro, hacerlo, decir, bueno, voy a contestar algo porque me preguntan, no me parece bien. Doctor ¿Santiago? Murias. No, lo que dijo Ricardo sobre, me quedé pensando sobre lo que yo llamo el glosarismo, ¿no? Esta necesidad que tiene la gente, y desgraciadamente en el ámbito académico todavía se sigue recurriendo a eso de enseñar con glosarios. Hagan un glosario, armen una lista de palabras, en lugar de trabajar un poquito más sobre el razonamiento de la traducción. Ujú. Eso también se ve reflejado de alguna manera en algún congreso o en algún encuentro profesional. No deja de ser la realidad un poco que se vive en el resto del ambiente. Pero curiosamente esas presentaciones suelen ser las que en los congresos más éxito tienen, y creo que también nos falta un poco de educación en cuanto Sí, a qué es un sí. congreso, ¿no? Porque Sí. incluso a veces uno lee desde el punto de vista de la organización quejas del estilo de no me pude llevar nada concreto de acá, o las propuestas son que enseñen a hacer tal o cual cosa, pero vos decís, esto es un congreso, o sea, Claro. no podés, No es un taller en una ponencia de 40 sí. minutos. A mí No. lo que yo recibí, por ejemplo, de algún, no sé, un traductor uruguayo, que era además abogado, Sí. diciendo qué buena tal y cual ponencia, una de ellas era acá la de Ricardo, nos pusimos a hablar un rato y qué lástima, pero bueno, eso es un formato que a lo mejor habría que adaptar en algún momento, qué lástima que no había más tiempo para algunas ponencias y otras que a lo mejor no le parecieron tan interesantes a él o a otras personas. No, Bueno. lo que Lo que pasa pasa es que es muy Inevitable. subjetivo, Eso ¿no? es inevitable. Claro. En los muy congresos subjetivo. es, digamos, como que cada persona vive un congreso distinto, Exacto, entonces sí. si vos te pones a hablar, primero que al haber 5 ponencias en paralelo, no todos pueden vivir, o sea, si yo digo, el congreso me pareció bárbaro, en realidad, o me pareció horrible, en realidad es una opinión que está muy limitada, porque es como... No pudiste sé, ver todo. Es como ver un partido de fútbol y ves 15 minutos y dices, un partido, un desastre. En Pero ¿no general viste que fueron después buenas las pasó? opiniones, ojo, fueron buenas. Hay de todo igual, o sea, por eso uno trata de medir con el tiempo, porque si no, obviamente que hay personas a las que uno quiere escuchar 2 horas, y después hay personas que decís, bueno, quizás Sí. esta persona no debería estar, pero bueno, el espacio es para Sí, todos. yo creo Sí, que sí, también sí. hay los que vamos presentando cada tanto en algún evento de estas características, Claro. tenemos que ir entrenándonos y aprendiendo de lo que hemos hecho mal, de lo que otros hacen bien, porque también veo que no se presentan a veces ponencias. Exacto. Es decir, una ponencia es un trabajo en el cual vos haces una propuesta. Y el reglamento era clarísimo en ese sentido. Claro. Este congreso para mí estuvo convocado de una manera tan profesional como ningún otro. Es decir, organizado y convocado de una manera muy profesional. Y el reglamento era un modelo en ese sentido. Entonces, estaba clarísimo que el trabajo tenía que tener una introducción, un desarrollo y conclusiones que decía el reglamento. No pueden solo enunciarse. No puede decirse que se discutirán las conclusiones después. Debían Debían en todo caso explicitarse, claro. desarrollarse. Y yo he estado en algunas que eran presentaciones de otro estilo, algunas parecidas a una clase, Sí. si se quiere, Sí. u otras que eran, por así decir, narrativas. Entonces, ¿qué comentarios escuchaba? Y esto yo lo puedo leer en el libro de fulano, porque ya lo tiene escrito
encima de que era narrativo, no era novedoso. Claro. Y eso sí me parece reprochable. Ahora, yo creo que todos los congresos aportan puntos de vista. Eso es Sí, muy importante, muy importante. Además de la posibilidad del intercambio. intercambio, del contacto con otros colegas, del famoso networking y Sí, demás, de sí, todo. sí. Pero aporta puntos de vista. Y ahora la tarea es leer y difundir las ponencias. Trabajo, claro. Sí, Yo es un totalmente. trabajo que hago, sobre todo en la maestría en posgrado en la Universidad de Belgrano hace muchos años, que como parte de la bibliografía obligatoria distribuyo ponencias de muchos congresos del mundo, del 2000 a la fecha, y algunos anteriores también, porque hay trabajos riquísimos. Aparte, muy En traducción actuales. jurídica en España, en los últimos 20 años, creo que algo comentamos Sí. la otra vez que estuve, han producido muchísimo de mucho valor. Mucho está en régimen de acceso abierto en Internet, lo puede ver cualquiera, Claro. otras cosas no. Pero hay que leerlo y difundirlo, pasárselo a colegas, a los alumnos. No, y una cosa que quizás falta un poco acá en Argentina en general y en América Latina tal vez un poco es más congresos también, ¿no? Porque, Sí. qué sé yo, quizás esta cuestión que vos mencionabas también tiene que ver un poco con no estar acostumbrado, el colegio organiza cada 4 años o inclusive a veces más tiempo, entonces si bien hay otros eventos en el medio, no es como ¿viste? En Europa, donde decís, bueno, en junio tengo el de Alemania, en Seguro. octubre tengo el de España y en Claro. marzo tengo, ¿viste? Otro en Francia. Y o sea, también te lleva a esa voracidad, ¿no? De querer que el ponente hable 3 horas. ¿Y por qué? Y porque lo escuchas cada 4 o 6 Cada años. 4, claro. Si fuese mucho más seguido, y tal vez no exigimos tanto, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, ustedes son muy jóvenes, pero en el año 98, si no recuerdo mal, vino Newmark, Peter Sí. Newmark. Ah, no sabía. Se alquiló el Teatro Presidente Alvear. El congreso se hacía en la plaza, en el complejo de la plaza. Se alquiló el Teatro Presidente Alvear. Solamente Estaba ahí. lleno, platea, palcos, etcétera, para escucharlo a él, porque claro, no había dónde. En una plaza pública hubiera estado Claro. fantástico también. Y lo mismo pasó con la autora del glosario, la chilena, ¿cómo se llama? Orellana. Marina Orellana. Sí. Estaba repleto, porque es lo que vos decís, la gente quería escuchar a esas personas a las que conocía por el nombre Claro. al tope de Lo lees todo el tiempo y Sí, al claro. fin están ahí, ¿no? Por eso es un tema que me gustaría que charlemos y Santiago y Ricardo nos den su punto de vista con respecto a, ya que nombraste justo a Newmark y Orellana, al tema de quiénes están trabajando con cosas nuevas. Yo una cosa que solemos ver bastante en las universidades es que se sigue enseñando todavía bastante con obras de la década del 70, 80, que pueden estar muy bien, pero por ahí no son tan actuales Claro. en líneas generales para la traducción. Entonces, quizás un poco este problema que vos marcabas del Congreso y demás también tiene que ver con quiénes están, o si son muchos los que están realmente, por lo menos acá en Argentina, en el mundo también puede pasar, pero desarrollando o escribiendo o investigando sobre traducción jurídica, por ejemplo, en este caso. Bueno, ¿qué les parece si nos responden esa pregunta y esta inquietud en el próximo bloque? Esperamos. Entredichos. Bueno, estamos de vuelta acá en Entredichos. También nos planteaba esta situación de... 4899-1647, me olvidé. si tienen alguna pregunta para 011 Ricardo. para el interior. Muy bien. 011 para el interior. Para Ya es Ricardo, un clásico para que Santiago. lo agradezco. No, aparte una chica por tweet me agradeció Que mencionar sí, el lo 011. escuchamos. Muy bien, Empezó un movimiento. Empecé un movimiento, la movida la voz del interior. La voz del La voz interior. Nada del que ver. Nuestra querida productora Cecilia o nuestro querido productor Fran los atienden al llamado de Entredichos y si quieren dejar alguna pregunta lo pueden hacer ahí. Exacto. Santiago. No, mira, justamente en el corte estábamos charlando con Ricardo sobre lo nuevo que tratamos de hacer desde los ámbitos académicos. Un poco hacemos camino al andar en esto porque Sí, claro. salimos de lo que es muchas veces no necesariamente malo, pero tradicional, que ha quedado en el tiempo, el glosarismo, como le digo yo, muchas veces, y tratamos de hacer algo nuevo a medida que vamos avanzando, que es difícil porque también decíamos, viene muy bien esto, el debate entre los que estamos en la enseñanza de la traducción y de todas las materias que hacen a eso. Entonces es difícil porque muchas veces tratamos de avanzar con temas nuevos
y mientras tanto se van teniendo que resolver urgencias administrativas, Lógico, sí, planes de estudio, etcétera, Sí, hay etcétera. todo un engranaje que tenés que sortear. Y eso complica. Y yo creo que los que estamos haciendo algo nuevo somos un poco los que estamos en la enseñanza de traducción hoy en día. No hay gran, por ejemplo, bibliografía en traducción en sí que podamos utilizar. Lo vamos experimentando con cosas. O, por ejemplo, enseñar hablábamos de los glosarios. Algo que le cuesta entender a la gente muchas veces es que la traducción eficaz surge a partir del conocimiento en gran medida de temas, Exacto. no necesariamente de los pares de idiomas. Claro. Y que esto es igual a esto, porque si no conoces los temas, y eso es algo que venimos reforzando con el tiempo, no podés generar una traducción eficaz en ningún campo, ni en el campo jurídico que nos ocupa hoy, ni en el económico financiero, ni en medicina, ni en nada. Entonces un poco es algo que vamos transitando y vamos evolucionando en el ahora, ¿no? No hay demasiado... No, en traducción jurídica, digamos, yo no tengo una idea muy clara sobre la bibliografía reciente en todas las demás áreas, por ejemplo en la técnico-científica, en la literaria, porque se produce muchísimo en Europa continuamente, en América también, pero muchísimo menos, ¿no? Pero en jurídica les decía el caso de España porque es notable, se ha producido mucho en los últimos 20-25 años. Un puntal fue Roberto Mayoral Asensio a partir de los años 90, que ya se ha retirado, se ha jubilado y tiene un sitio en internet con régimen de acceso abierto, como decía antes, donde ha dejado colgado todo el material que él había presentado o publicado en distintas revistas y demás. Por ejemplo, para darles un caso que puede ser de interés para los colegas o para los alumnos, quienes traduzcan las diferencias entre los sistemas educativos, por ejemplo, entre España e Inglaterra, creo que trató él, pero también creo que toca el caso estadounidense. Hizo un estudio muy detallado, muy prolijo, y que es muy útil para cualquiera que traduzca, incluso para el español de la Argentina o desde el español de la Argentina, porque puede encontrar ideas. Y luego, bueno, hay una gran cantidad de otros docentes. Nombraba Hurtado Albir, que tiene un texto que es Traducción y Traductología, que es capital para mi gusto, y La enseñanza de la traducción también, es otro libro muy interesante. Pero luego, claro, hay muchos libros sobre las distintas teorías que en el área jurídica no se estudian porque es muy difícil aplicar esas corrientes tan divergentes a veces a un área que está más bien fosilizada en cuanto a su manera de trasladar un texto al otro. Yo como mucho aplico la teoría funcionalista de Nord, que en su versión moderada, que adecua la teoría de los scopos de Fermat y qué sé yo, pero es muy poco de eso lo que les puedo dar a los alumnos. Este año, por ejemplo, les di un texto nada más de 20 páginas para leer de Christiane Nord, para que más o menos tengan una idea de por qué se presenta la traducción con un encargo de traducción, que no se traduce en el vacío. Pero hoy, si uno explora Internet, hay muchísimo material más allá de los libros, quiero decir también. Entonces, insisto con los trabajos académicos que hay, de distinta calidad, pero bueno, con la guía de alguien uno los puede ir evaluando. O sea que vos no recomendás, porque nombraste a Christiane Nord, nombraste a Amparo Hurtado, o sea, todos popes, ¿no? Pero digamos, de estos, no sé, últimos 10 o 15 años o un poquito más hacia acá, ¿no? Es que siguen produciendo, ¿eh? No, ellos seguro, Sí, claro, sí. no, ni hablar. De hecho, Christiane Nord, digamos, también es una de las que más activa está, y Amparo ni hablar. Pero, o sea, de gente nueva que... Garner, en Estados Unidos, Garner. Brian Garner. Lo que pasa es que Brian Garner tiene, digamos, es una persona a la que no le interesa la traducción. Lo que le interesa es el La inglés visión, jurídico. exacto, la visión muy Y le jurídica, interesa lo claro. que en inglés se llama legal drafting y writing. Es decir, Pero es muy útil. pero a nosotros Es muy nos útil. resulta muy útil, claro, sobre todo para la inversa. Exacto. Porque ahí viene otro tema en jurídica, que es el bendito, en el par inglés-español al menos, porque nos escuchan colegas seguro de otros idiomas, pero en el par inglés-español, aunque habrá fenómenos paralelos en otros idiomas, del bendito Plain English Movement, Sí. el movimiento en pos del inglés más claro y demás.
que es verdad que ha tenido mucho éxito desde los años 70 a la fecha y antes también, pero en los últimos 40 y pico de años, en cierto tipo de textos dirigidos a cierto tipo de públicos. Nada Pero más, son sí. un porcentaje muy discreto y además pequeño respecto del volumen de traducción que puede, de textual que puede manejar un traductor jurídico Exacto. activo. Y ni hablar de la comunicación entre técnicos. El plain English no ha llegado a los textos de alta complejidad. No. Se salvan en Estados Unidos las sentencias de la Corte Suprema y de los tribunales de apelación, que sí tienen una redacción realmente mucho más clara desde hace por lo menos 20, 30 años. Pero eso por una cuestión de derechos humanos, etcétera. Sin duda, porque ha habido Que no ha una llegado gran acá. cantidad de presiones para que la comunidad pueda acceder sin desmedro de toda la terminología técnica Sí, que hay, sí, que sí, te sí, hace sí. imposible entender si no estás en tema. Pero no tenés los engendros en cuanto a construcción textual Sí. que seguís encontrando aquí. Pero también en inglés los encontrás, ni hablar en el inglés británico. Sí. Entonces, hay que, para terminar, digo, esta idea, hay que entrenar también a los futuros traductores o en formación continua a los colegas, todos nos tenemos que entrenar en traducir de un inglés al español que no es claro, No. que no es llano, que es cualquier cosa menos eso, que hay que desentrañar. Y cuando uno traduce al inglés, tiene que adecuarse, porque no todos los clientes esperan, cuando uno traduce en inversa, que uno presente esa versión, vamos a decir así, pasteurizada. No. Exacto. Esperan ese es otra otro cosa. tema. Claro, Sí, claro. sí, sí. Algo más sofisticado. Claro, claro. Sí. El abuso del plain, ahora está esta moda del plain English o el plain language y demás. Sí, todo muy lindo, pero como vos bien decís, el cliente espera otra cosa muchas veces. Entonces hay que tener Y mucho duda, cuidado. ¿no? Duda Y en duda, y duda. ¿Por qué? ¿Por qué me estás presentando esto, no? Porque ahora o de hace un tiempo se viene agitando mucho eso y la verdad es que no es tan así. No se puede pasteurizar, para usar tu palabra, tanto, porque viene la duda, pero ¿está bien esto? ¿Es correcto lo que se está diciendo? Y el tema de lo jurídico tiene otro inconveniente. Nosotros tenemos toda Latinoamérica más España. Entonces, a lo mejor uno ve un diccionario o ve una obra de determinado autor español que puede ser genial, pero que nosotros lo vemos eso y decimos, pero esto a nosotros no nos No cierra, nos sirve. Sí. no nos sirve. O el criterio no nos sirve en algunas cosas por cuestiones desde procesales hasta léxicas. Entonces, Sí, procesales principalmente. procesales, por ejemplo. Entonces tiene otra dificultad adicional lo jurídico en ese sentido. Y obras locales prácticamente no hay. No hay, No no hay. hay, hay muy poco. La producción en traducción jurídica o en sistemas comparados en un país como la Argentina, que tiene tanta actividad en traducción jurídica, es paradójicamente Claro, muy eso pobre. apuntaba un poco al principio, ¿no? ¿Cómo se puede lograr que eso cambie? Supongo que fomentando proyectos de investigación, pero además hay que fondearlos. Exacto. Así que para empezar tenemos que hablar de que haya una voluntad en los centros de estudio, las universidades, los institutos terciarios, porque no se puede seguir esperando que los traductores profesionales, que ejercemos la profesión, que además somos docentes, tengamos además tiempo disponible, el tiempo rico disponible que hay que tener para dedicar a un proyecto de investigación de una manera, por así decir, amateur. Hay que hacerlo profesionalmente, con un proyecto presentado de acuerdo con los lineamientos habituales de un proyecto avalado por una institución, y tiene que tener fondos. Y ahora no existe nada, no hay ninguna institución. En el Lenguas Vivas se investiga, en algunas universidades, en Córdoba se investiga, no puedo dar muchos más ejemplos, pero en la mayoría de las universidades en las que se enseña la carrera, se dicta la carrera de traductorado público, no puedo decir que la investigación en traducción sea un eje. Claro. Eso de ninguna manera. ¿Qué pasa en la UBA? Que ustedes dos pertenecen a la UBA. ¿En algún momento se habla de esto? ¿En esas reuniones que deben tener, etcétera? ¿O no? Voy a ser políticamente incorrecto para variar. Recién yo estaba hablando de que a veces en la Universidad de Buenos Aires lo urgente te come el tiempo de lo importante. Estábamos hablando hace un rato de algunas
por ejemplo, modificaciones que necesitamos hacer el plan de estudio. Un plan de estudio que se modificó hace muy poco. 6 años. Hace muy poco, no es que hablamos del anterior, que No, hacía no, 70 años que no, estaba no, ahí, ¿no? no, O sea, no, bueno, que tendríamos que hacer Tanto no, un tampoco programa. 20, diría, ¿no? Pero más o menos, Pero, sí, 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 no, no, del porque 83, ¿no? ¿Era? ¿Del sí, 83? no, porque Sí, hubo claro, planes en el medio, 87. sí, 87. 85, 87, Sí. no importa, pero entonces, ¿qué pasa? De ese último plan de estudios anterior o el que está vigente, vamos a decir, que nos está trayendo determinados problemas que muchos de nosotros anticipamos fervientemente o fervorosamente y hasta de manera demasiado vehemente que iba a traer problemas y lo está trayendo. Entonces, tiene otros aciertos, tiene otras cosas que están muy bien, pero por ejemplo ahora que se quiere hacer esa nueva remodificación de lo que ya estaba modificado y demás, y cosas como esas o cuestiones que tienen que ver con hasta cuestiones gremiales docentes que tienen se relacionan con puestos, con los puestos, con los supuestos concursos o regularizaciones, sí, que nada tiene que ver con la etcétera, traducción ni la que enseñanza. nada de ella. tiene que ver con la traducción, nos impide a veces dedicar más Investigar. tiempo a cuestiones que son importantes, pero que por ahí no aparentan ser tan urgentes. Claro. ¿Cómo le vas a pedir a un docente que se dedique a investigar cuando todavía no tiene seguridad en su permanencia en un cargo? Entonces, Pero eso creo que es algo de todas las universidades, obviamente, y en donde, qué sé yo, es muy difícil que uno diga estoy seguro en mi puesto o lo que fuera, porque hay mucha rotación, y el problema también pasa en que no se les, creo que aun cuando hay universidades que tienen docentes de primer nivel, por ejemplo como ustedes, no se les da la relevancia de decir, bueno, como decía Ricardo, vamos a hacer un proyecto, me gustaría que... yo, no sé, por ejemplo, Patrick Zabalbascova, que lo tuvimos de invitado acá, que es docente de la Universidad Pompeu Fabra, Ahora, tiene oficina en la universidad. claro, claro. O sea, me dice, cuando vengan a Barcelona, pasá a piso 3. claro. Entonces, claro, si estás ahí, das clase y después de dar clase vas a tu oficina y sí tenés tiempo. Claro, y- Patrick es una máquina de publicar papers. Se la pasa publicando, pero Y claro. pero con esa facilidad y seguramente le da un apoyo muy Porque Pero la es distinto. estructura otro le da esa concepto de lo que es posibilidad. una universidad, Claro. para empezar. Totalmente. Además, los alumnos saben que si tienen algún problema en la clase, lo van a resolver porque tienen tutorías. Claro. Y las tutorías son personalizadas en la oficina del titular de cátedra o de Totalmente. profesor asociado, como se llame, en determinados días, a determinadas horas, como pasa también en Estados Unidos. Quiero decir, nosotros no podemos imitar prácticas dentro de modelos que son tan divergentes. claro. Es decir, Aún es muy así, en difícil. defensa- Requiere muchísimo esfuerzo por parte del docente, que como decías vos, casi ad honorem prácticamente. Realmente es imposible, y de parte también de los alumnos, porque Bueno, sí. un alumno que sabe que ingresa en una universidad en Europa, por ejemplo en España, que tiene ese régimen, sabe qué cantidad de tiempo tiene que dedicarle. Yo estoy dictando una materia, por ejemplo, ahora a la mañana, y por el parcial que tomé el otro día me di cuenta de que de 34 alumnos, 25 trabajan. Y por eso me piden que a las 11:30 termine por favor la clase, porque se van a trabajar, no se van Claro, a sí, casa sí, a sí. estudiar, se van a Sí, sí, trabajar sí, es hasta otra las realidad. 7, 8 de la noche. a lo mejor. Claro, Entonces, claro. es otra realidad en muchos sentidos, de modo que, ahora, eso no impide que tratemos de pujar por ejemplo, la Sí, formación Sí, pero de... quiero hacer también una defensa de nuestra educación acá en No, no era un Argentina. ataque, no era un ataque, era, digamos, No. marcar una diferencia importante que estaría buena, porque es clave lo que dijo Ricardo, de decir, ¿cómo puede ser que en este país donde para la traducción Traducimos tanto. no solo tenemos tan buena formación en traducción, sino que además la traducción jurídica es clave, digamos, y no hay producción? Sí, pero voy a hacer la defensa que iba a hacer. De pronto, cuando se necesita un traductor, están desesperados eso, en sí, el es verdad. mundo Totalmente. con los Con los de focos acá. sobre los traductores argentinos Exacto. que nos consideran entre los mejores del mundo, ni que hablar en diferentes universidades, en diferentes especialidades, que se desesperan por contratar Eso es verdad. traductores y a lo mejor no tenemos tanta investigación y no tenemos Exacto, tanta
Sí, pero consultoría y tutoría. no lo tenemos por falta de fondos, por falta de apoyo tal vez, y no porque ustedes, por ejemplo, no estén dispuestos a investigar. Absolutamente. No, claro, pero queda claro. Pero son muchísimos los colegas interesados, Sí, Valeria, no sabes la seguro. cantidad. No, por supuesto. Seguro. Muchísimos. Seguro que Y, sí. bueno, y Pero un vos poco se necesitas- animan cuando hay un congreso porque Claro. saben que después lo van a Y hay- publicar, que tiene un espacio de Exacto. difusión, entonces eso los anima, pero si no tienen eso tal vez... Exactamente. O revistas, aunque sea que hubiera revistas Especializadas, de las sí. carreras, sin un formato demasiado tampoco sofisticado. Hoy todo puede ser un Digital. formato electrónico más o Totalmente. menos digerible, digamos, pero que tenga profundidad, que tenga contenido, que, bueno, se puede aspirar después a que sea una publicación con referato. Pero ¿qué pasa? En otra universidad, que ahora no voy a nombrar, pero me convocaron en un momento para ser miembro de un comité de referato para la publicación de artículos. Hace 2 años que están tratando de conseguir artículos para la revista y no los consiguen en relación con una temática, pero era bastante amplia. Y entonces está ese problema también de que cuál es el incentivo para publicar. En Estados Unidos, to be published, como se dice. Sí, If you're sí, not sí. published, no Perish. existís Sí, como sí, docente. sí, sí, You sí. publish or perish. Bueno, pero tenés que publicar porque, bueno, eso te va a permitir, en una carrera de puntos, como hay en algunas universidades nacionales en nuestro país, ascender a algunas posiciones, ¿no es cierto? Es decir, pero además del prestigio y todo ese tipo de cosas, pero que son intangibles. Pero esa posibilidad de publicar tiene que tener un modelo que la contenga, contenga, digamos, sí, obvio. y un público que la conozca. Obvio, lógico. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un muy, muy breve corte y hablamos un poquito de la actualidad de la traducción jurídica? Muy bien. Bueno, estamos de vuelta como prometimos. ¿Qué pasa hoy en día en el mundo de la traducción jurídica? El mercado laboral, los honorarios. Ahora que están los dos juntos, ¿no? Dos grandes pilares, queremos hablar de eso. Muriel, Hablemos. la posta. A ver, honorarios, ¿qué les puedo decir? Lamentablemente, la traducción jurídica no escapa a la situación de la traducción general, Ujú. donde hay una carrera descendente, a ver quién cobra menos, parecería. Por suerte algunos no entramos en esa lógica, ni en la lógica de, recién hablábamos, ni de no dormir, ni de no. Lamentablemente hay otra gente que se está acoplando a esa teoría y así son los resultados profesionales que existen. En ese sentido no creo que difiera mucho de otras especialidades. Podríamos decir que a lo mejor en lo jurídico, como en otras especialidades, en lo financiero, como se juega dinero, entonces por ahí se requiere otro tipo de control de la traducción y a lo mejor se puede cobrar un poco mejor, etcétera, etcétera. ¿Vos crees? Sí, en algunos casos. ¿Vos crees que no hay traductores que traducen traducciones muy importantes jurídicas que no cobran 2 mangos? Hay algunos que no cobran 2 mangos, hay algunos que no cobramos 2 mangos, Sí, no, y hay algunos que sí, que regalan y hay algunos que regalan. regalan son un muchísimos. buen trabajo. Eso, Ese exacto. es Regalan un buen ese es el trabajo. peor Exacto. problema, Son porque muchísimos. nuestra lucha es en 2 frentes. Por un lado, sí, con el producto de mala calidad, pero frente a un cliente que te lo ponga delante y te diga, pero mire qué porquería es esto, es muy difícil que vos Claro. puedas discutirle el Sí. tema o puedas Sí, sí, sí. sentarte a hablar seriamente de honorarios. El problema es el otro, para mí, el más grave, es el de los colegas formados, como siempre les digo a los alumnos, ustedes tienen derecho a ser los mejores, derecho a ser los mejores, porque hace 5 años y medio, 6, que están cursando Sí, que una estás carrera, quemando las y pestañas. mientras tanto van a competir con un tipo de Filipinas, con uno de Winnipeg, y qué sé yo de dónde, que hizo un cursito de 2 meses y se va a presentar virtualmente con credenciales aparentemente tan impecables como las de ustedes. Pero ustedes tienen la formación. ¿Y dónde se va a ver eso? En el producto. Sí, sí. Ahí no se puede engañar. Se puede, en la venta, todo puede ser, en la primera imagen. Pero cuando vos presentás el producto, ahí está la muestra de qué clase de profesional sos, si lo sos, para empezar. Entonces, hoy hay que prepararse para competir a nivel global y también a nivel local con colegas que, como digo, a mí me preocupa mucho
que ofrezcan un muy buen producto por un honorario muy inferior al que merecerían, ¿no? Y es difícil convencerlos de eso porque a veces se contentan con la regularidad. Es difícil convencerlo de eso también porque en el propio ámbito docente de pronto te encontrás gente que les dice que trabajen desde chiquitos casi, del jardín de infantes por poco, que le dicen que cómo no empezaron a trabajar todavía, cómo no, porque cómo si acá casi todos trabajan para las agencias ya, cómo por favor, yo tengo una amiga que tiene una agencia de traducciones que es la mejor de la Argentina, que te voy a recomendar con ella para que vayas a trabajar y empieces a hacer, vas a aprender mucho y vas a hacer experiencia. Porque hablemos las cosas como son también. Si en el ámbito académico no se genera una conciencia de lo que hay que cobrar y cómo corresponde cobrarlo, ya ni hablemos ni de investigación, ni hablemos de nada más. Lo que pasa que es ahí, uno realmente cuando está en la carrera, muchas veces no sabes ni qué está pasando. O sea, y lo que dice el docente exacto, es lo que dice Dios, ¿viste? Exacto. Entonces creo que hay demasiado, se aprovecha demasiado de eso, ¿no? Bueno, ahí hay otro problema grave, serio, actual, real. Eso es lo que hay que revertir en gran medida. Uno de su ámbito humildemente trata de hacerlo. ¿Y cómo lo invertimos? Bueno, ¿cómo lo revertís? En primer lugar, dando otro discurso a la gente, lo que Ricardo comentaba recién, esto de decir, miren, ustedes tienen derecho a hacer algo de calidad y a cobrarlo bien, y a ser los mejores. Las dos cosas. Y además, juntas. Claro, porque hay que recoger la experiencia propia y la de, cuando uno habla de, por ejemplo, la traducción jurídica hoy, ninguno nos podemos arrogar la posibilidad de decir cómo está todo el mercado de la traducción jurídica en la Argentina o en Hispanoamérica, en fin, pero tenemos por ahí una opinión más o menos formada sobre la base de la propia experiencia y de la de los colegas con los que interactuamos todo el tiempo. Yo estoy en contacto con muchos colegas, con algunos de ellos trabajo, con otros simplemente converso, charlo con más, menos experiencia. Algunos tienen 3, 4 años de graduados, otros tienen 30 y pico años en fin, de todo. Y para mí la clave esta época de los 2000 es la diversidad. En los 90 vos escuchabas y podías decir sí, que había 2 o 3 temas dominantes, contratos, todo el área corporativa, el tema calidad, bueno, algunos temas que se ponían de moda. Hoy en día el juego se ha abierto enormemente. Demasiado amplio. Entonces eso te pide, por un lado, que sepas cada vez más de más temas. Sí. Y también que te permite especializarte en más áreas, porque las áreas son cada vez más complejas. Sí, claro. La vez pasada creo que les nombraba el caso de derecho ambiental. Sí. Yo tengo colegas que hacen exclusivamente derecho ambiental y cuestiones ambientales, aunque no sean estrictamente jurídicas, es decir, la parte técnica, y tienen muchísimo trabajo en relación con eso. Y bueno, podés mezclar con otras áreas, pero hoy hay un mercado muy abierto dependiendo también de quién sea el comitente, si es una empresa, si es una ONG, si es un estudio jurídico, si es un organismo de gobierno, por ejemplo. Son 4 dadores de trabajo formidables. Y luego están los particulares también, por supuesto. Yo trabajo un poco para todos, claro, digamos. Bien, tenemos una preguntita que nos llamaron por teléfono. Muchísimas gracias, Fernando, por interesarte. Fernando Renard nos dice, bueno, saludos a ustedes. Gracias. Hola, Fernando. Y nos pregunta cuál es la relación entre la formación y los honorarios, justamente, esto que ustedes hablan. Si la formación se ve reflejada en lo que se cobra. Exacto. No. En lo que se cobra, en la práctica en muchos casos yo veo que justamente no, es lo que decíamos. Claro. Si tomamos, por ejemplo, los aranceles de referencia que recomienda el colegio como una sugerencia para que uno no se aparte en menos, sí, creo que pueden ser representativos no solo del esfuerzo que demanda hacer ese producto, sino llegar a ese producto. Sí. El Colegio de Traductores de Córdoba creo que es el que tiene un lema que es fantástico, que es: yo no cobro por lo que hago, sino cobro por lo que sé. Y es para adoptar, es decir, porque uno cobra por lo que sabe, y lo que sabe es lo que ha adquirido a lo largo de décadas. Santiago, te está saliendo de la vaina. Sería genial que en la universidad les enseñen que es así. No, sin duda, sí. Yo, perdón, soy políticamente incorrecto. Hay problemas en Córdoba, en Rosario tenemos 2 problemas formidables, lo sabemos por la cantidad de agencias instaladas
encapsuladas en ciertos lugares que son verdaderos centros de explotación. Pero también las hay en Buenos Aires. Muchísimas. Muchísimas. Y digamos, el problema lo tenemos en la Argentina porque hablamos de honorarios en pesos. Claro. Pero el problema es mundial. Sí. Y hablemos de la moneda que hablemos al cambio. Entonces, yo ya no termino de analizar eso. No me preocupa, quiero decir, tanto que estén acá nomás, si también claro. el problema lo tengo en Singapur. Porque obvio. al cliente que me contrata, por ejemplo, desde Europa, le da lo mismo mandar un correo electrónico a un lugar o a otro si la Lógico. tarifa, si lo que él está buscando es tarifa nada más, ¿entiende? Entonces, pero es verdad lo que vos decís y tenemos un problema muy serio y creo que desde las universidades hay que hacer, sin ninguna, desde todos los centros de formación hay que hacer algo para trabajar Y sin en necesidad. contra de eso, ¿no? Y sin necesidad, porque Argentina, de vuelta, insisto, hay muy buen nivel, muy apreciado en el exterior. Tranquilamente podríamos estar cobrando muchas mejores tarifas en general. Hablábamos con un colega de Perú la otra vez que nos sorprendía y dice, "No, acá las tarifas no son un problema. Claro. Estamos cobrando muy bien. Entonces, ¿qué está pasando acá? Y al servicio de qué intereses se está induciendo a cobrar poco o a regalar el trabajo. Por eso cuando vos me dijiste lo de Córdoba, esto yo cobro por lo que sé, etcétera. Ese es el lema del Colegio de El lema Traductores, que me parece fantástico. Pero ese Ahora- claro, el Colegio de Traductores de Ponelo en Córdoba práctico, es ¿no? una Ponelo en institución práctica. señera, fue el Claro. segundo Sí, sí. colegio del país Sí, y trabaja muy bien. No, el Sí. problema por ahí no es... El por ahí problema creo que está en se otro refería lugar. El a la- problema está en a la otro universidad, lugar. por así. Claro, no, el problema está en otro lugar. Y sabes, en nuestra profesión, creo, de traductores nos tenemos que hacer cargo. El problema está en las individualidades a veces, no en las instituciones. Porque Somos nuestros propios enemigos, creo yo. yo creo que tenemos al enemigo adentro, Ah, como, sí. como pasa en otras profesiones Sí, también. ¿no? totalmente. Porque muchas veces, por ejemplo, también vos decías, yo he escuchado todo el tiempo comentarios de esto, a mí el Congreso no me sirvió para nada. Claro, pero pudiste ir a 3 o 4 cosas, entérate primero de cómo es un Congreso y después Claro. ponete a leer todo lo que produjeron esas personas Claro, que exacto. vinieron a ofrecerte algo. Y además, pregúntate qué expectativas tenías, qué Claro, esperabas, ¿qué esperás obtener? descubrir la Yo creo que pólvora en buscan el Congreso. ir al Congreso Digamos, y encontrar el santo grial, soluciones ¿no? mágicas, Claro. claro. Pero No. es algo, es Por una actitud llevarse glosarios. infantil, es Claro. adolescente. O salgo de ¿no es acá y cierto? consigo trabajo en cualquier lado. Porque, O, por ejemplo, bueno, eso Bueno. es muy común en ciertos congresos en Estados Unidos, donde son más eventos sociales que académicos. Claro. Pero todo el mundo lo sabe, ¿eh? Eso es Vox Populi y uno sabe que, bueno, lo más importante ocurre en los pasillos y no en las aulas. Bueno, ahora sí. Yo me terminó el quedaría, programa. yo me No, quedaría es más, acá horas. vamos a tomar mate. Totalmente, Charlar, totalmente. sí. Pero bueno, se gracias. nos fue volando el programa. Así que les Bueno. agradecemos muchísimo Gracias por haber a venido en un ustedes. feriado No, a gracias nuestro a ustedes. programa. Gracias. Y bueno, cualquier consulta, estamos por Twitter. Nos vemos. Gracias. Nos vemos la Adiós. próxima. Entre dichos, entre tantas palabras que hay, entreverada, decir bien, decir mal, entre tanta gente entrelazada en el hoy, entretenida, decir bien, decir mal, entre abrir, entre cerrar, entre cruzar, entre cortar, entre chocar entre los dos, corrección.